periodista de a pie, hombre comprometido con la verdad y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarme en este 16 de septiembre. Te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente, y al contrario, el agradecido soy yo siempre de poder estar contigo, de poder platicar. No pudimos hoy en la mañana, pues justamente por el desfile, pero bueno, aquí me estoy reportando para hacer lo necesario, mi querido hermano. Oye, exagero cuando me burlo así de Calderón. A mí se me hace como... Hay que recordar que Jesús Lemus estuvo en la cárcel algunos años por culpa de la persecución de los Calderón, cuando dio a conocer las relaciones entre la tuta y Cocoa Calderón, la hermana del presidente Felipe Calderón, la persecución de Genaro García Luna. Me imagino que cuando escuchas estos madrazos, hasta los has de disfrutar, cabrón. Sí, por supuesto, o sea, me cae, mi querido Vicente, me cae que son un gozo para el alma escucharte hablar y sobre todo escucharte cómo vas exponiendo las falsedades y la hipocresía de estos personajes, ¿no? Porque ellos mismos se envuelven en sus propias mentiras y salen a reducir primero su corta memoria y luego su falta de conocimiento y por supuesto su falta de capacidad y de oficio político. Y qué bueno que los estás exponiendo. Yo los disfruto mucho, la verdad, mi querido Vicente. Te digo, los gozo plenamente porque pues es mi venganza personal, burlarme de estos cabrones de Margarinflas, de su esposo, el carnicero de Michoacán, de burlarme de ellos, cómo piensan que es el mundo más allá de las copas y más allá de sus palacios de cristal. Oye, maestro, a ver, en el Día de la Independencia hablemos de independencia, de libertad. Creo que muchos pueblos no tienen libertad, están literalmente esclavizados por el crimen organizado, y en momentos en que muchos gobernadores y gobernadoras toman posesión de sus cargos, hay cambio de partido en el poder. Creo que es importante analizar cómo está la situación en este México que grita viva México, viva la independencia, pero que vive con miedo y que vive muchas veces en el encierro, a la fuerza, por estos reacomodos del crimen organizado, por esta violencia. Tú que eres experto en estos temas, ¿cómo ves esta situación? Mi querido Vicente, el asunto de que hoy justamente a 200 años de estar celebrando la gesta heroica de la independencia, del inicio de la independencia de México, pues nos lleva, por supuesto, a esta reflexión en la que tú ya, ya estabas cayendo en este tema, donde hay precisamente poblaciones donde los mexicanos estamos plenamente convencidos de que no tenemos todavía nuestra libertad plena como podría ser. A 211 años de iniciada la gesta de la libertad e independencia de los mexicanos, mi querido Vicente, cabe revisar, al menos desde la reflexión, qué tan libres somos los mexicanos, y no me refiero a los aspectos meramente políticos o relacionados a la democracia, en los que sin duda hemos avanzado sustancialmente, sobre todo ahora que hay una verdadera revolución de conciencias a la que llamamos cuarta transformación por comodidad. Me refiero más bien a los aspectos de libertad entendida tal cual. Los que sin temor a equivocarme, mi querido Vicente, no es plena pues para la mayoría de los mexicanos. Y no es plena esta libertad por una sola razón. Los índices de inseguridad heredada por las tres administraciones federales pasadas, la de Vicente Fox, la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto, que pactaron con los cárteles de las drogas, pues ha venido a coartar nuestra libertad a todos los mexicanos. De acuerdo a la encuesta nacional de seguridad 2020 del INEGI, por lo menos 8 de cada 10 mexicanos dicen no sentirse con la libertad necesaria de caminar por las calles o de realizar sus actividades cotidianas. Esto a causa del miedo que sienten por la creciente presencia de los cárteles de las drogas o de los grupos de la delincuencia organizada. Hoy, la mayoría de los mexicanos, pese a que vivimos en un país libre e independiente, tal como fue el sueño de nuestros héroes nacionales que dieron sus vidas para este proyecto de nación, asegura no sentirse en libertad para el desarrollo armónico de sus vidas y atribuyen como principal factor que obstaculiza su libertad el acecho de los grupos delincuenciales.
Si bien es cierto que al menos de manera oficial ha concluido la guerra contra el narco, la que como política de Estado fue el principal factor de incertidumbre a la libertad de los mexicanos, una cosa también es cierta: los cárteles de las drogas se siguen multiplicando y con ellos siguen aumentando el miedo y la sensación de que la libertad de todos los mexicanos se encuentra más comprometida que nunca. Oficialmente, hoy el gobierno federal no reconoce que hay más cárteles de las drogas que durante los gobiernos de las 3 pasadas administraciones federales, pero las estadísticas internas de organismos de seguridad como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Marina, la Fiscalía General de la República y el mismo Centro Nacional de Inteligencia así lo refieren que hoy hay mayor cantidad de cárteles de las drogas que en anteriores gobiernos, y esto tiene una razón, mi querido Vicente. Los cárteles se han dividido y se han multiplicado en sí mismo por la fragmentación natural de sus procesos internos. Hoy los mexicanos que viven en 15 de las 32 entidades federativas del país viven bajo una constante amenaza a su seguridad personal y consecuentemente ven limitada su libertad debido a que esas entidades están bajo el permanente semáforo rojo por delincuencia organizada, a la que se le atribuyen las elevadas cifras de homicidios, secuestros, extorsiones, narcotráfico y robos. Los estados con mayores índices de delincuencia, dicen las estadísticas nacionales, a causa de la creciente expansión de los cárteles de las drogas y por supuesto la multiplicación de estos y sus células criminales, son Zacatecas, Colima, Baja California, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Baja California Sur. El Cártel de Sinaloa es la organización criminal que más se ha multiplicado. Al día de hoy, el cártel, que fuera liderado por Joaquín Guzmán Loera, se ha fragmentado en por lo menos 10 grupos criminales que actúan en sociedad o en forma independiente. Entre estos grupos criminales en los que se ha dividido el Cártel de Sinaloa, pues se encuentra el grupo de la Gente Nueva, que opera en Chihuahua y Sinaloa, los Cabrera, que están presentes en Durango y Chihuahua, el Cártel del Poniente o de la Laguna, o que también se le conoce como los Bardales, que opera en Durango y Coahuila, el grupo de El Aquiles y el grupo del Tigre, que tienen base en Baja California, el grupo del 28, que opera en Baja California Sur, los artistas asesinos que actúan en Chihuahua como brazos o sicarios del Cártel de Sinaloa, y en Chihuahua también tiene presencia los grupos de los Mexicles y los Salazar, además de los Menos, que están presentes en Sonora. El Cártel de los Arellano Félix se ha dividido en 3 células, la del Chan, el Jorquera y la del Quieto. Todas estas tienen operaciones en el estado de Baja California. La familia michoacana se dividió en 2 grandes células, la de los Guerreros Unidos o la Nueva Empresa, que opera en los estados de Morelos, Guerrero y el Estado de México. Y el otro grupo que se desciende de la familia michoacana, pues es el denominado La Empresa, que tiene presencia en el Estado de México y Morelos. Por su parte, el Cártel de los Carrillo Fuentes ha dado origen a 2 células delincuenciales, la de la Línea y la de los Aztecas, ambas con presencia en el estado de Chihuahua. Por lo que hace al Cártel de los Hermanos Beltrán Leiva, esta organización ha dado origen a 7 células: los Mazatlecos, que operan en Sinaloa y Baja California Sur, el 2000 o el grupo del Panchillo Huevos y los Granados, que operan en Guerrero, los Rojos, que también están presentes en Guerrero y Morelos, la Oficina, que tiene presencia en Aguascalientes y Baja California Sur, y los Ardillos, con operaciones en Guerrero, igual que el Cártel Independiente de Acapulco, que radica justamente en sus operaciones en ese puerto, en Acapulco. El Cártel de los Zetas ha dado origen a 3 grupos delincuenciales que son los de mayor peso, como son el Grupo Operativo Los Zetas, el Grupo Operativo Zetas y las Fuerzas Especiales Zetas, todos con presencia en Tamaulipas. El Cártel del Golfo ha dado origen a 7 grupos delincuenciales más: los Metros, con presencia en Reynosa, en Tamaulipas,
Los Rojos operando en Matamoros, también en Tamaulipas. El Grupo Dragones, con base en Tampico, igualmente en Tamaulipas. Y los Fresitas, extendidos en todo Tamaulipas. A ellos hay que agregar también el grupo de los Pelones y los Talibanes, los que operan tanto en Tamaulipas, pero principalmente en la zona de Cancún y Benito Juárez en Quintana Roo. Por lo que hacen los Caballeros Templarios, este cártel se ha dividido en dos células: la banda de los Tena, con presencia en Apaxingán, y el cártel del Gallito, liderado por Homero González Rodríguez, que tiene presencia en las zonas de Tumbiscatío y Apaxingán, Michoacán, y que hay que decirlo, son los grupos que actualmente mantienen en forma muy activa la guerra contra el cártel de Jalisco Nueva Generación en la zona de Tierra Caliente. Finalmente, el cártel Jalisco Nueva Generación opera en forma independiente, con presencia en por lo menos 18 estados del país, pero que mantiene mayor presencia en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz. A estos grupos se suman otros cárteles, mi querido Vicente, como el de Santa Rosa de Lima, presente en Guanajuato, la Unión Tepito, con base en la Ciudad de México, en donde también opera el cártel denominado Fuerza Antiunión y el cártel de Tláhuac. También destaca el cártel del Noreste, con presencia en Coahuila, el cártel Sangre Nueva Z en Puebla, el grupo Zetas Vieja Escuela, asentado en el norte de Veracruz, el grupo Sombra, que opera en Tamaulipas, los Viagra, que siguen trabajando en Michoacán, que hay que recordar fueron aliados de Silvano Aureoles, el cártel del Fantasma en Guerrero, el cártel Nueva Plaza, que trabaja en Guadalajara, y el cártel Flecha MZ u Operativos Mayo Zambada, que opera precisamente en Sinaloa y Nayarit. De acuerdo al Centro Nacional de Inteligencia, se estima que de los 13 cárteles originales que se tenían hacia el año 2000, han surgido al menos 42 nuevos grupos del narcotráfico y de la delincuencia organizada, los que suman una fuerza total de más de 21,000 civiles armados, que son los que actualmente representan una verdadera amenaza para la libertad de los mexicanos. Por ello, mi querido Vicente, en esta fecha tan especial, 16 de septiembre, es necesaria la reflexión sobre esta necesidad de que se abata a estos grupos criminales a fin de hacer posible el anhelo de libertad que tanto soñaron nuestros héroes nacionales y que hoy precisamente muchos mexicanos pues no tenemos la posibilidad de gozar de esa libertad, porque ahí están presentes estos grupos de los cárteles de las drogas o de la delincuencia organizada, y que todos lo sabemos, y ya tú bien lo decías al principio, y ahí está referido en el libro del licenciado, que fueron de alguna forma impulsados a su creación por el gobierno federal, justamente de Felipe Calderón, que hoy se da golpes de pecho porque nos visita este gran presidente cubano. Este es mi comentario, mi querido Vicente. Oye, mi querido Jesús, y para abonar, si me permites, a esto de lo que tú eres experto, hay una guerra de narrativas cuando se habla de homicidios dolosos, que si son los muertos de López Obrador, que si esto lo venimos arrastrando, es consecuencia de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, de la simulación de Peña Nieto. Lo cierto es que, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo que va del gobierno de la Cuarta Transformación, los homicidios dolosos, los asesinatos han alcanzado una cifra de 99,745. Del 1 de diciembre de 2018 al 15 de septiembre pasado, se han registrado casi 100,000 homicidios dolosos, siendo octubre del 2020 el mes más violento del que se tenga registro, con 3,328. El menor fue agosto de este año, con 2,384. Y si comparamos, pues encontramos que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador van 99,000, en el de Peña Nieto había 60,000, en el de Vicente Fox 39,000 y en el de Felipe Calderón 37,000. A ver, por todo lo que nos tocó ver, querido Jesús Lemos, ¿tú crees que estas cifras sean correctas? ¿O de plano estamos, no hay forma de comparación por el maquillaje que se le hicieron a las cifras? No me digas que Felipe Calderón tenía 37,000 muertos con su guerra contra el narcotráfico que nos tiñó de rojo todo el país. Y en este análisis, pues creo que es importante con lo que estás diciendo también, por estos datos que son horrorosos. Y sé que el presidente Andrés Manuel López Obrador los entiende, sigue y siempre lo ha dicho que es uno de sus tareas pendientes,
de sus compromisos con la sociedad, pero bueno, pues hay que también hablar, aunque sea tan doloroso e incómodo, ¿no? Claro que sí, mi querido Vicente. Bueno, creo que en esta narrativa que se está planteando justamente desde la oposición al presidente López Obrador, creo que hay que señalar eso justamente. Primero, hoy no se maquillan las cifras como se maquillaban antes. Segundo, hoy las cifras se concentran verdaderamente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y ahí, en el Consejo de Seguridad Pública, ahí es donde se ventilan las verdaderas cifras. No es como antes, en el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, las cifras se extraían únicamente, se seleccionaban de las fiscalías o de las procuradurías de los estados. Y entonces, las cifras que aportaban los estados justamente como homicidios dolosos para establecer un parámetro del índice delictivo que se daba en el país, pues era básicamente lo que daban las fiscalías y las procuradurías, pero se seleccionaba, se hacía un tamiz y de ahí todavía se decía, este sí pasa y este no pasa y esta cifra no pasa. Por eso vemos que en el gobierno de Calderón hubo cifras muy bajas, que en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo cifras muy bajas, y hoy vemos en el gobierno del presidente López Obrador cifras muy altas. Lo que pasa es que son cifras verdaderas, son cifras reales, las que hoy estamos manejando, las que hoy se están conociendo, porque hoy justamente las fiscalías y las procuradurías de los estados están aportando la información en forma íntegra, ¿sí? A la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, la Secretaría de Protección Ciudadana, perdón. Y entonces, hoy sí vemos una cifra real. Si este mismo procedimiento de cuantificación de personas que perdieron la vida en un homicidio doloso se hubiera aplicado en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, seguramente las cifras habrían sido pues mucho más abundantes. Otra cosa que hay que agregar en cómo se están cuantificando. Hoy la mayoría de las cifras, y esto sí vale decirlo desde el punto de vista periodístico, mi querido Vicente, que la mayoría de los homicidios dolosos son cometidos justamente entre grupos de narcotraficantes peleando contra grupos de otros narcotraficantes. De toda esta cantidad, de estos 42 grupos de los que te hablaba yo hace un momento, esa confrontación, esa fricción diaria de todos los días, de la guerra constante y permanente por el control de las rutas del trasiego de drogas en el país, es justamente lo que está dejando. A diferencia de la administración de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, que las cifras de los homicidios dolosos no eran nada más de la confrontación entre grupos criminales, sino que era también una participación directa de la Policía Federal Preventiva, de la Secretaría de Marina, del Ejército, a que mandaron también a pelear contra el narcotráfico en esa guerra sin cuartel que le dieron aparentemente al narcotráfico, pero que negociaban por debajo de la mesa. Entonces, hoy estamos viendo cifras reales con relación a que son resultado de la confrontación entre grupos criminales, así. Pero no estamos viendo hoy cifras de homicidios dolosos cometidas o aportadas por el Ejército, por las Fuerzas Armadas, por la Guardia Nacional. Hoy no tenemos esas estadísticas y eso creo que es, dentro de todo lo malo, creo que es un dato bien importante, que hoy se cuantifican realmente las cifras, primero, y segundo, que no hay participación del Estado en esas ejecuciones, como sí las hubo en las administraciones anteriores, cuando justamente Genaro García Luna estaba del lado de los narcotraficantes. Genaro García Luna, que fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, o el general Cienfuegos, que fue el secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto y que también estuvo del lado de los narcotraficantes. Hoy no tenemos esa colusión del Ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, de la Fuerza Nacional Armada. Hoy no tenemos que esté peleando, que esté matando a civiles mexicanos. Jesús, para cerrar, si me permites, hay un movimiento telúrico en el periodismo mexicano, porque para muchos la revista Proceso ha sido referencia desde que la fundó don Julio Scherer, que en paz descanse. Y hoy se da a conocer una carta del del editor de la revista Proceso, Alejandro Caballero, quien renuncia y acusa una derechización editorial. Estuvo en su cargo casi 22 años y renunció al citado medio de comunicación señalando una derechización
de la línea editorial, así como un acelerado desprestigio por los contenidos difundidos y una crisis económica no dicha a los trabajadores. Mediante su carta de renuncia, narró Caballero que desde que en 2020 se definieron nuevos mandos en el seno de la publicación con las figuras de Jorge Carrasco en la dirección, Santiago Igartúa en la página digital y José Gil Olmos en la coordinación de información, Proceso está en quizá la más delicada situación desde que se fundó en 1976, y cito: la orientación periodística e ideológica impuesta por los actuales mandos al semanario y que se refleja también en la página web ya tiene sus consecuencias. Una dramática caída en la venta de ejemplares, un derrumbe en las suscripciones y una caída preocupante en las visitas al espacio digital. En su relato sostuvo haber alertado sobre la problemática de nombrar a Carrasco como nuevo director, a quien calificó como, cito, un reportero gris, conservador, apenas conocido en las fuentes castrenses y judiciales, sin mayor experiencia en tareas de dirección, en definición de portadas, cabeceo y línea editorial. Ha logrado en apenas unos meses que a Proceso se le haya perdido el respeto y se le considera una especie de encarte dominical del periódico Reforma. Criticó que el documento firmado recientemente por Proceso en compañía de diarios como El Universal y Reforma en pro de la libertad de expresión fue un desatino, pues dichos medios de comunicación se encuentran desprestigiados. El actual es un proceso opuesto al que nos legaron don Julio y Rafael, pero a tono con el tamaño de sus nuevos mandos. Hacia adentro, maltrato laboral, y hacia afuera, alianza con medios que lo último que hacen es respetar a sus trabajadores. Mi querido Jesús Lemus, ¿qué piensas de este escandalazo? Porque, bueno, muchos habíamos advertido que algo estaba pasando en Proceso, incluso con el propio trabajo que se muestra, las portadas, habíamos advertido de tal vez la mano de Calderón, o si no de Calderón, del cuñado de Calderón, que está casado con María Scherer, que es hija de don Julio Scherer, hermana del que fuera asesor jurídico hasta hace unos días del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Dame tu opinión acerca de esto, porque se trata de un medio que debe de ocuparnos a todos, un medio importante en nuestro México. Sin duda alguna, mi querido Vicente, lo que plantea hoy el compañero periodista Alejandro Caballero, y que desnuda prácticamente lo que se está viviendo dentro de este importante semanario, la revista Proceso, que es un referente nacional, por supuesto, porque pues, tiene algunas de las mejores plumas y de las más críticas. Creo que sí viene a sacudir, por supuesto, al gremio periodístico, por una sola razón. Creo que dentro, y esto ya lo vengo conociendo desde anterior, dentro de la dirección de Proceso, bueno, desde que llega Jorge Carrasco a la dirección, que sale Rafael de la dirección de Proceso, pues viene únicamente a hacer una manifestación de un pleito de familia que se está dando al interior de la revista. Hay intereses, hay dos facciones dentro del grupo, que son esa facción que llegó y se posicionó y que coloca a Jorge Carrasco como director, y que luego también coloca a José Gil Olmos, otro gran periodista, pero a lo mejor con una visión distinta de lo que es el trabajo informativo de calle, pues viene a dar la sensación de que adentro están dándose con todo, hasta con la cubeta, para allanarle el camino justamente a Santiago Igartúa. Santiago Igartúa es nieto justamente de Julio Scherer, al que le están allanando el camino. Hay muy malas referencias de este personaje, Santiago Igartúa, que es el encargado o el director actualmente de la sección web de Proceso, y es el que ha generado un ambiente de hostilidad al interior de la revista Proceso, y esto lo sé por la versión de muchos colegas corresponsales de esta revista, que se han visto amenazados, hostigados justamente por la falta de visión periodística de Santiago Igartúa, quien, hay que decirlo de manera muy clara, no tiene ni idea de lo que es el oficio periodístico que venía haciendo su abuelo Julio Scherer García al frente de esta revista, ni de la línea editorial tan importante que mantenía la revista Proceso, y que él, por afanes personales particulares y una falta de oficio periodístico, pues ha tirado prácticamente por la borda, y es justamente el que está maniobrando dentro del corporativo Proceso para quedarse al frente. Como bien lo dice nuestro querido amigo Alejandro Caballero, esto es cuestión solo de tiempo para ver hasta qué momento
hasta qué momento Santiago Igartua logra mantener en el lugar de director a Jorge Carrasco, porque lo más seguro es que lo va a terminar derribando, quitándolo para colocarse él como director. Y si llega Santiago Igartua, por supuesto, tenemos una derechización, como bien lo señala en esta carta el denunciante, tendremos una derechización de la línea editorial de la revista Proceso, que ya le hemos visto cómo se está inclinando hacia la derecha y cómo ha dejado de lado justamente las causas informativas con las que nació justamente esta revista, mi querido Vicente. Ah, pero cómo criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando señaló a la revista Proceso por sus portadas, cuando fue crítico en su momento de la revista Proceso. Bueno, pues ahora el golpe durísimo llegó desde adentro. Y déjame decir también, Jesús, que la querida Cecilia Vega, nuestra productora, Cecilia Vega, buscó a Alejandro Caballero, ya le contestó a Alejandro Caballero, habíamos... creo que ya teníamos hasta pactada una entrevista en Sin Censura y desafortunadamente nos acaba de enviar un mensaje hace unos minutos. Dice: agradezco el interés, pero tomé la decisión de no hacer declaraciones públicas. Considero que no tengo más que aportar a lo que está en mi carta. Saludos, nuestro respeto a Alejandro Caballero. Y bueno, pues cuando él así lo decida, las cámaras y los micrófonos de Sin Censura estarán listos para verlo y escucharlo. Mi querido Jesús Lemus, hay que cerrar como siempre, pidiéndole a la gente que te apoye, que te vea todos los sábados a las 4 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media, y que no deje de apoyarte con tus libros y que no deje de seguirte en las diferentes trincheras en redes sociales. Sí, agradecerte a ti, mi querido Vicente, esta posibilidad de poder platicar contigo, de poder conducir un espacio que tan generosamente me has proporcionado para los sábados de 4 a 5 de la tarde en esta familia de Sin Censura. Y pues por supuesto decir a la gente que sigan apoyándome, pedirles que me sigan apoyando. Todavía hay muchos libros en las librerías, ahí está, desde Los Malditos hasta El Licenciado, son 10 libros los que están por ahí todavía en algunas librerías. Con eso me ayudan a hacer, por supuesto, periodismo independiente. Y si me quieren seguir, pues me encuentran en redes sociales. Estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y estoy en Twitter como @LemusBarajas. También decirles que publico de manera periódica en el periódico Los Angeles Times. Ahí publico columnas, noticias, reportajes, crónicas, y por supuesto en el semanario de la Ciudad de México, Ángel Metropolitano, y ahí encuentran mis colaboraciones. Y agradecerte por, como siempre, mi querido Vicente, esta posibilidad de poder platicar contigo. Claro, te mando un abrazo, Jesús, cuídate mucho y estamos al pendiente. Gracias, hasta luego. Gracias, Jesús Lemus.